Muy buenos días, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa Sentido Común, que como saben lo que pretende es encontrarle ese sentido que suena tan común, pero a veces es tan escaso a los temas que abordamos y que siempre tratamos de conversar con gente que a nuestro juicio tienen el sentido común suficiente como para venir a compartir su experiencia con nosotros acá y a debatir temas cuando son cosas controversiales. Hoy vamos a desviarnos un poco del tema que nos ha ocupado durante todos estos días por razones obvias, y no es porque haya pasado la crisis en Venezuela, las cosas continúan sucediendo. Pero hay una propuesta que tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo, porque gente como tú y como yo pueden verse en la necesidad de reinventarse en un momento dado de la vida, por diferentes razones. Entonces, a partir de hoy, vamos a conversar con personas que han tenido que reinventarse o han elegido reinventarse, aunque no sea por obligación. Y vamos a tratar de, a través de esas conversaciones, encontrar aquellos factores comunes que podamos utilizar todos los demás. ¿Qué hizo fulanito o fulanita que le permitió reinventarse y tener éxito haciéndolo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo llevó? ¿Por qué están tratando de encontrar una forma diferente de vivir con todo lo que eso representa? Para hablar de esto en esta primera ocasión, porque pienso hacerlo más veces, espero que tengan ustedes paciencia y ganas de escucharlo, voy a conversar con un muy amigo mío, amigo desde hace un montón de años, con quien tuve la oportunidad de reconectarme cuando ya estaba aquí en Estados Unidos. Estudiamos juntos. Es que no quiero tirar la cédula, como decimos en Venezuela, pero le doy la bienvenida a mi amigo Amiel Moscona. Amiel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Sentido Común. Buenos días. Gracias primero por el cumplido de lo de tener sentido común. El sentido común es uno de los sentidos menos comunes que hay. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Déjeme contarle a los amigos cibernautas quién eres tú. Ya dije que somos amigos desde hace años y no voy a decir desde cuánto para no tirar la cédula, pero como pueden ver, aunque tenemos cara de niños, no somos niños, y de ese tema, eso es parte del tema que vamos a tocar más tarde. Pero Amiel es músico, esa es su pasión inicial. Recuerdo además la escuela, en el colegio, yo le tenía celos porque él se sentaba en el piano y empezaba a tocar y todo ese poco de muchachas se le rodeaban ahí. Y uno miraba, ay, vale, quería yo tocar piano, pero nada, ni modo. Esa es una de sus virtudes. Pero saliendo de la escuela, él estudia música y después hizo estudios dobles, doble BA, como le dicen en inglés, en comunicaciones y en música. Entonces sale como comunicador y como músico y después hace un máster, un MBA, como dice, un máster con una concentración en mercadeo. Entre otras cosas, él comienza trabajando en el Miami Herald, en el área de la comunicación. Después, entre otras cosas digo, porque no voy a entrar en todos los detalles, pero él, después de ser comunicador en ese sentido, él tiene una empresa de traducciones. Y después de tener una empresa de traducciones, hoy vende aviones. Entonces, este tipo tiene 3 reinvenciones que yo conozca. Vamos a averiguar ahorita rapidito si hay más. Pero que vale la cara a salir de mercadeo a traducción a vender aviones. Es como dice, ¿qué le pasó a él? Vamos a averiguarlo. ¿Qué te pasó a ti también? ¿Por qué tú hiciste esos 3 giros violentos en tu vida de una cosa que hacías que estaba bien a otra y después a otra? Mira, en realidad fue la vida me fue llevando de la mano de una cosa a otra. O sea, yo estudié, obviamente, como dijiste, hice un posgrado en mercadeo. Mi idea era entrar en el mundo de la publicidad y trabajé en la publicidad, en varias agencias de publicidad por mucho tiempo. Entonces, mi último trabajo fue de director creativo del Miami Herald. O sea, mientras yo trabajaba en agencias de publicidad, y ahí es donde empieza el primer paso de la reinvención, por así decirlo. Me empiezan a llamar personas preguntándome si yo puedo traducirles una publicidad del inglés al español. Yo les digo que sí, por supuesto, y a medida que van transcurriendo los días, los meses, me empiezan a preguntar si yo puedo traducir a otros idiomas.
Y mi mantra es, yo nunca le digo que no a los negocios. Cuando alguien me pregunta, especialmente hoy en día, con tanta tecnología y tantas posibilidades de tercerizar proyectos, yo le decía a la gente, claro que sí, ¿a qué idioma te interesa? Bueno, lo quiero en portugués, lo quiero en francés, lo quiero en Un alemán. paréntesis, un paréntesis, Sí, también, nada más para aclarar. sí, Recordemos, amigos de la audiencia, que en ese momento que estamos hablando no había la facilidad de meter en Google lo que tú quieres y que te lo traduzca a cualquier idioma. En ese momento sí. todavía dependías de un ser humano que lo haga. No había inteligencia artificial, muy lejos todavía. Nada, perdón, Imagínate, el paréntesis, pero es en, importante. en aquel tiempo el fax era todavía el invento de vanguardia. O sea, para hacerte una idea, y no Y era ni yo que siquiera el quería fax. que no, y yo que no quería que se caiga la cédula. No, hermano, es imposible. O El sea, fax. y para hacerte sentir más viejo, el fax en aquel tiempo era todavía el fax de papel térmico, ni siquiera de papel normal. O sea, tú sacas la cuenta. Pero entonces uno utilizaba en aquel tiempo el teléfono de tierra de línea, y yo empezaba a llamar y de alguna manera empecé a comunicarme, a contactarme con traductores que podían traducirme un documento del inglés a un idioma extranjero. Bueno, para resumir, fui formando un pequeño negocio paralelo a mi trabajo a tiempo completo como director creativo en las agencias de publicidad. Y eso fue un negocio que yo fui cultivando a lo largo de los años. Y al principio lo utilicé como una especie de seguro, por así decirlo, como un plan B, en caso no solo de que me sucediera algo en mi trabajo normal, sino que también eran unas entradas adicionales. Um, O sea que en ese vamos, momento, perdón la interrupción, en ese momento todavía no lo veías como una reinvención. Era todavía no. básicamente, como decimos en Venezuela, matar un tigrito, tener una cosa paralela a tu trabajo central. Exacto, era, y eso obviamente eso involucraba, eso implicaba trabajar 16 horas al día. O sea, yo hoy trabajaba en mi trabajo normal en la agencia de 9 de la mañana a 6, 7 de la noche, regresaba a mi casa y eso a las 9 de la noche me ponía a trabajar hasta la 1, 2 de la mañana en lo que eran las traducciones, preparar todo, o sea, porque eso conllevaba obviamente a un manejo de papeles, de organizar y de comunicación, de comunicarse con los traductores. Bueno, eventualmente, por razones personales, yo dejo mi trabajo con el Miami Herald, sin entrar en grandes detalles, y entonces paso a trabajar a tiempo completo en mi negocio de las traducciones, que yo también había expandido, perdón, ¿sabe? Para ofrecer servicios de mercadeo y creativo. Perdón. Ok, Dime. perdón, no, perdón yo a ti. Sí, sí. Es que es importante para la audiencia. Uh-huh. El propósito de estas conversaciones es que nosotros, tú que me estás viendo y yo, le saquemos a los entrevistados, en este caso a Miel, aquellas piezas de información que nos puedan ser útiles para Okay. nosotros aplicarlo de manera práctica, valga la redundancia, en nuestra vida si decidimos en algún momento dado que llegó la hora de reinventarnos. Entonces, Okay. por eso hago la interrupción y hago la pregunta, Miel. Entonces, tú realmente, o sea, tú dices que no quieres entrar en detalle, pero tú te vas del Miami Herald y eso te lleva a profundizar en un área que ya habías comenzado como un tigrito, que es tu Correcto. primera reinvención al fin del día. Esa reinversión, entonces, no fue elegida, tú la decidiste o fue impuesta por las circunstancias. Esa es la pregunta. No, bueno, yo la elegí, un número, o sea, habían varios factores. Número uno, yo tenía una razón personal de familia por la cual que me obligó a salir del Miami Herald. Y yo no quería tampoco saltar al vacío. Yo sabía que tenía este negocio, este tigrito, como dices tú, a un lado, y decidí meterme al 100% y expandirlo. Y entonces entré, salté y expandí mi negocio, me fue muy, 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 muy bien. Y esa fue, digamos, la primera gran reinvención. Fue pasar de empleado a tener mi propio negocio. Ahora bien, yo creo que hay que diferenciar entre tres cosas importantes, Sam, ya que queremos compartir con tu público unos takeaways. Mira, hay una diferencia entre la transformación, la reinvención y una oportunidad comercial. Y esto creo que es importante, primero que Repito, todo, quiero cristalizar. notar, diferencia entre la... Una transformación, una reinvención y una oportunidad que ya puede ser comercial o puede ser de autorrealización, de lo que, o sea, eso puede tomar distintos sentidos, ¿no? Claro, ok.
o sea, lo que a mí me pasó fue una especie, yo creo que es un híbrido de transformación y reinvención. ¿Por qué? Porque ya yo había empezado, le había dado inicio a ese negocio de las traducciones muchos años atrás. Entonces se fue transformando, fue evolucionando, pero yo me reinventé como emprendedor, por así decirlo, como director de empresa y como, obviamente, director de una compañía de traducciones y de marketing. Y tuve que adquirir una serie de destrezas, de administrativas, de gerencia, que yo no había empleado hasta ese entonces. Ahí fue, o sea, la transformación me llevó a la reinvención como jefe de empresa, como dueño de una empresa. Okay. No es al revés, o sea, no es la reinvención lo que te llevó a la transformación. Es posible, yo no soy un filósofo, no sabría decirte qué llevó a qué. A mi manera de ver, fue una transformación paulatina que me llevó a la reinvención, pero tú puedes tener toda la razón. Y lo digo porque la transformación empezó 10 años antes. O sea, yo empecé este negocio de las traducciones, por decir, 10 años antes, que se fue transformando, que fue evolucionando y cambiando y creciendo. Y cuando corté con el Miami Herald, pues me reinventé como dueño de una compañía. Así lo interpreto yo, Sammy. Es posible claro, ahora, que... Vamos a entrar, quiero pasar rápido por tus 3 reinvenciones y entramos en materia de los factores comunes entre las experiencias, ¿ok? Yo me imagino, pero lo enuncio, pero le pongo pausa y lo profundizamos en un rato, que tenías miedo, que en algún momento dijiste, uy, me lanzo, no me lanzo, me atrevo, no me atrevo, de eso vamos a hablar. Sí. Pero después estás X cantidad de años haciendo esta aventura de tu empresa propia en traducciones y pasa algo que te lleva a buscar otros caminos. Cuéntame qué pasó y qué fue, o sea, cuál fue ese otro camino y cómo llegaste de A a B. Perfecto. Mira, en el 2010, o sea, como te comentaba, me estaba yendo muy, muy bien. Yo había logrado contactarme y obtener contratos muy importantes con empresas muy grandes en Estados Unidos y me estaba yendo muy bien hasta que llegó la famosa recesión del 2008. Del 2008 al 2010 aguantamos la cosa bastante bien y a mediados del 2010, como decimos, me movieron el piso. Y la cosa empezó a irse a pique. Ahora bien, voy a compartir contigo otra teoría personal mía, otro teorema, mejor dicho, mío. Es el teorema de los 4 cuadrantes, Sam. Mira, la manera como lo veo yo, hay 4 tipos de actividades comerciales o de trabajos profesionales que uno hace con distintos perfiles. Uno es cuando tú haces algo que te encanta y ganas mucho dinero, que es la mejor situación de las 4. Hay 2 pasos intermedios que son cuando trabajas en algo que te encanta y ganas poco, o trabajas en algo que no te gusta y ganas muy bien. Y el 4 cuadrante es cuando trabajas en algo que no te gusta y no ganas bien, que es la peor posición en la que tú te puedes encontrar. Y yo que hay mucha gente, lamentablemente, que se siente atrapada en esa situación. Exactamente. Y en mi caso en particular, yo fui pasando, o sea, fui en caída, ¿dónde está la cámara? En caída, así pasé de un trabajo que me encantaba y en el que yo ganaba muy bien a un trabajo que me empezó a gustar menos, pero seguía ganando muy bien, a un trabajo que me gustaba, pero ya estaba ganando menos, o me gustaba, ganaba menos, después dejó de gustarme y al final ni me gustaba ni ganaba bien. Y en ese momento, y entonces fue allí cuando yo tuve que hacer mucha introspección, Sammy. Y esto te digo, esto no fue un proceso de la noche a la mañana, y eso es muy importante. ¿Cuánto duró? Más o menos, Amiel. ¿Cuánto dirías tú, así, del tope de tu cabeza, ese momento desde tu realización de que, wow, no soporto lo que hago y no gano plata, tengo que hacer algo, y el momento en que te atreviste a hacerlo? ¿Cuánto tardó? Te voy a decir que fue de mediados del 2010 al 2014. Tú sacas wow, ¿cuántos años? Ok. Un proceso largo. Okay. Obviamente es un proceso largo porque yo seguía teniendo mi negocio. Yo tenía una familia, todavía mis niños eran jóvenes, o sea, chiquitos, yo tenía que mantener una familia. Yo no podía abandonarlo toda la noche a la mañana. Y ahí es donde viene uno de los conceptos, bueno, de eso hablaremos más tarde, pero obviamente tú empiezas a evaluar, digamos, a introspeccionar, a cuestionarte ciertas cosas y empezar a tomar decisiones, ¿no? Entonces yo decidí, una de las cosas que son extremadamente importantes, Sammy,
es hacer una hoja de cálculo consigo mismo. Y es una de las ¿Cómo es? recomendaciones, es ser ¿Cómo es? honesto consigo mismo. Ok, yo en aquel tiempo, vamos a decir, yo tenía prácticamente 50 años, 48 años de edad. Ok, yo estaba, yo decía, bueno, quiero cambiar de profesión. Siempre me gustaron los aviones. Y yo me decía, bueno, si yo lo puedo vender una campaña publicitaria o un proyecto de traducción a una empresa muy grande, en realidad, pues yo creo que podría venderle un avión a alguien. No me parece que es algo descabellado. Hablo varios idiomas, creo que tengo una presencia aceptable, voy a hacer el intento. Pero tengo que ser honesto conmigo mismo. Tengo que saber qué puedo yo ofrecerle a un potencial empleador y cuál es mi competencia. O sea, ¿contra qué me estoy batiendo? Estoy batiendo contra gente mucho más jóvenes, gente que está dispuesta a trabajar por mucho menos dinero que yo, que está en la capacidad de trabajar quizás mucho más duro que yo y que están dispuestos básicamente a hacer lo que sea con el fin de poder entrar. Entonces hay que ser muy honesto consigo mismo también y obviamente estar muy claro de cuál es también, qué colchón financiero tienes. O sea, porque a todos nos gusta pensar en sueños y soñar y qué sé yo, pero hay que pagar las cuentas al final de mes. Y es muy importante tener una idea muy clara de hasta dónde puedes llegar o cuál es el riesgo que tú puedes tomar. Entonces, ¿cómo te atreves tú? Porque vuelvo a usar la palabra atrever, porque ya voy a entrar en lo del miedo, a tirarte del barranco, de tener tu empresa que ya no te gusta y que no ganas plata como quieres ganarla, a un área completamente distinta a lo que tú habías hecho hasta el momento, Sí. que es vender aviones. Bueno, yo quería darle un cambio de 180 grados a mi vida. Ya yo era infeliz, yo estaba contemplando hasta una ayuda psicológica, porque esto, o sea, la caída de mi negocio me tenía amargadísimo, me distorsionaba mi vida, no solo mi vida profesional, sino mi vida personal y de familia. O sea, esto tiene, digamos, ramificaciones muy importantes, la pérdida de un empleo o la disatisfacción de un empleo, con un empleo. Entonces, yo me dije, yo quiero trabajar en aviación, yo quiero, a los 50, yo quiero, como dicen, disparar ese último cartucho, por así decirlo, e intentar hacer algo diferente, algo que me guste, con aviones, con comercio internacional, con contratos, hablar con gente potencialmente más interesante y aprender más acerca de la aviación. Ese era mi objetivo. Entonces, yo empecé a hablar con personas, con gente en ese medio, para hacerme una idea un poco más clara de lo que eso iba a conllevar. ¿Qué involucra vender un avión? ¿Qué puedo yo ofrecerle a un empleador y poder sobresalir, digamos, del promedio de la competencia? Esto tomó tiempo, tomó muchos años y fue un riesgo. Y yo me di un año, ¿saben? Yo tenía ahorros y mi esposa y yo pactamos. Yo le dije a mi esposa, Dalit, yo voy a lanzarme, le voy a dar un año. Si al cabo de un año esto no funciona, pues voy a tener que entonces volver a dar un paso para atrás, reevaluar y tomar otra decisión. Yo me di un plazo de un año. Eso es muy importante. Es muy importante fijarse en esto me lleva a miel a lo que mencioné antes, que es el miedo. Yo me imagino que aún cuando tú te pusiste un año de plazo, contemplando que tenías cómo mantenerte durante ese año, debe haber dado mucho miedo dejarlo todo para tirarte cabeza en algo que no habías hecho nunca. ¿Cómo venciste ese miedo si es que es verdad que lo tuviste? Mira, le tenía menos miedo al fracaso que el miedo a lo que mantenerme en un negocio que no me gustaba miedo a lo que me podría pasar, mejor dicho, si yo seguía haciendo lo que estaba haciendo. ¿Me entiendes, Sam? O sea, yo tengo que subrayar eso, tengo que subrayarlo para la audiencia. Ojo, cuando la situación actual era más insostenible que el riesgo que correr, a mí él decidió tirarse al agua. ¿Te entendí bien? Okay. Pero exactamente. El miedo a mantenerme, a quedarme donde yo estaba y sufrir las consecuencias personales, familiares, económicas, era mucho mayor al miedo el miedo al fracaso, a un posible fracaso en la industria de la aviación. Correcto, lo has dicho, así es.
Así es. Entonces, dale, perdón. Dime. Sí, sí. Dime. Entonces, mira, una de las cosas es, mira, el miedo es normal, natural. Todos sentimos miedo. No sentir miedo es no tenerle miedo a algo nuevo, a un imprevisto, algo desconocido, es raro. Todos tenemos miedo, experimentamos el miedo de maneras distintas, lo demostramos de maneras distintas y lo sentimos de distintas maneras. Entonces, ¿cómo lo vences? En tu caso, ¿cuáles fueron las herramientas a las que tuviste que recurrir para atreverte a vencer el miedo? Ya dijiste la primera y principal, que era la situación en la que estabas. Seguir viviendo eso te da más miedo que inventar algo nuevo. Ya eso está claro. Pero de todas maneras, con todos los riesgos que implica un cambio tan radical, ¿cómo venciste ese miedo? Es una excelente pregunta. Mira, voy a remontarme a una campaña que hizo Nike hace 20 años atrás. Se llamaba Just Do It. ¿Tú te acuerdas de esa campaña? Hazlo. Sí. No sí, te lo cuestiono. sí. Bueno, ¿qué pasó, Sammy? Que yo me puse a analizar un poco alrededor mío y me di cuenta de la cantidad de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos de distintas nacionalidades, con distintos niveles educacionales, que llegaban a América y se ponían a trabajar inmediatamente y salían adelante. ¿Okay? Yo me puse a pensar y me dije, wow, esta gente no sucumbe a lo que se llama en inglés analysis paralysis, que es la parálisis que te conlleva el análisis excesivo de alguna cosa. Porque siempre, si tú te sientas y empiezas a pensar en todas las zancadillas, en todos los problemas, en todos los fracasos que tú puedes encontrar en lo que tú hagas, lo vas a encontrar. De lo más complejo a lo más sencillo. Eso es una realidad. Entonces yo mismo me dije, ¿sabes qué? Me voy a lanzar. No lo voy a pensar demasiado porque si me siento a pensar en todo lo que me puede pasar, todo lo que me puede ir mal, nunca lo voy a hacer y el miedo me va a consumir. Entonces yo me lancé. Básicamente, y tengo que decir que todo el dinero, todas las carreras que yo he hecho, todas las reinvenciones, han empezado con una llamada, como dicen en inglés también, a cold call, una llamada en frío. Me metí en internet, busqué en Google Jet Brokers, me salió una lista y empecé a llamar. Y mi cuarta llamada la atendió el que hoy en día es mi socio, no solo en el negocio de la aviación, sino también en unas inversiones que tenemos en bienes raíces. Tuvimos mucha suerte, nos conocimos, nos llevamos muy, muy bien, nos entendemos muy, muy bien. Vaya, pero explícame un momentito cómo es eso de llamada en frío. O sea, yo soy Amiel, entonces yo agarro el teléfono, mira, fulanito, mucho gusto, yo me llamo Amiel Moscona, quiero vender aviones. Ayúdame, enséñame cómo vender aviones y yo vendo aviones contigo. ¿Así? Exacto. Bueno, es una excelente pregunta, Sam. Antes de hacer mi primera llamada, yo generé lo que también se le dice en inglés un elevator pitch. O sea, ¿cómo me vendo yo en 10 a 15 segundos? Tú imagínate que estás en un ascensor, estás en la planta baja y vas a subir al piso 10 o 15. Y tú te encuentras con alguien en el ascensor, estás tú y otra persona, y esa persona te pregunta qué haces. Y tú tienes 10 segundos o 15 segundos antes de llegar a tu piso o al piso de la otra persona para explicarle de una manera muy concisa, muy concreta, qué haces y qué quieres hacer. Y eso se llama un elevator pitch. Entonces lo que déjame traducirlo, si te estoy entendiendo bien, tú recomiendas que antes de empezar en el camino de la reinvención, o mejor dicho, de lanzarte ya en lo que hayas pensado que vas a hacer, define tu elevator pitch, que tú puedas vender esto es lo que quiero, esto es lo que soy, por estas razones sirvo para esto, en 15 segundos. Exactamente, esa es. Y bueno, yo te comenté antes de empezar el show que tengo 8 recomendaciones, las 8C. Ahí vamos a llegar. Dentro de un minutito. Esta es una de ellas, ok. Es un rompecabezas. Entonces sí, y como te comenté al principio, hay que hacer una hoja de cálculo, una hoja en T. Tú tienes que estar muy claro en qué puedes ofrecer, cuáles son tus fuertes y cuáles son tus débiles. ¿Sabes? Y basado en ese análisis objetivo que tú o quizás alguien próximo a ti haga de ti como persona, como profesional, tú creas un elevator pitch, una presentación de 10, 15, 20 segundos en la que tú agarras al individuo y le explicas quién eres, qué haces y qué quieres hacer. En mi caso, yo básicamente le ofrecí le ofrecí a este señor, le dije, mi nombre es tal y tal, yo
tengo mi empresa de publicidad, la vendí, que la pude vender. Yo quisiera aprender a vender aviones y yo a cambio de la oportunidad, yo le ofrezco a usted compartir mi comisión en tal y tal forma. Y ese era mi pitch. 15 segundos. No le pido, no me quedo los detalles exactos, yo no quiero que usted me pague. Enséñeme y yo comparto con usted mis entradas. Esto fue el pitch. Ahora bien, ¿quieres que te cuente la reacción? ¿O eso lo dejamos para... No, claro, mira, lo que pasa es que quiero sacarle más provecho al tema en sí. Obviamente la historia es fascinante. Por cierto, si quieren contactar a Amiel, pueden hacerlo a través de la página web de Amiel. Ahí está aerocraft.com. Hay no sé, una hoja para contactarlo, si quieren. Una hoja, mi teléfono, y con mucho gusto. Cualquier pregunta, si puedo asistir a alguien, ayudar a alguien o darle cualquier tipo de orientación, absolutamente. Claro, pero lo que quiero destacar acá, por eso te pido disculpas por no desarrollar la reacción, que uno se puede imaginar que debes haber recibido, yo no sé, bueno, fue la cuarta llamada, así que tuviste bastante suerte. Hubo 3 que te mandaron por un tubo y este cuarto, obviamente, si es tu socio hoy, es que todo estuvo bien. Pero la pregunta que hago, o sea, lo que me parece que podemos destacar de esta experiencia es la persona que esté pensando lanzarse en una dirección nueva tiene que tener muy claro cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad de cara a esa dirección y tener muy claro qué puede ofrecer a cambio para que le abran la puerta en ese nuevo lugar. ¿Estoy entendiéndote bien? Estás entendiendo perfectamente bien. Además de otras cosas. Sí. ¿Qué más? Mira, te voy a dar mis 8 Cs. Vamos a empezar. Yo creo que esto es importante porque esto me va a ayudar a mí también a concatenar las ideas. Son los 8 Cs, estamos hablando de o sea, SE. O sea, 8 claves del C. C esto, C aquello, C no sé qué, ¿ok? Vamos a entrar en eso entonces a ver desde tu perspectiva sobre la base de la experiencia de 3 reinvenciones y una en proceso, que eso no lo hemos tocado. O sea, yo me he reinventado varias veces más, no todas han sido exitosas. Por eso también te comento que no hay que tenerle miedo al fracaso, ¿sabes? O sea, yo he tenido reinvenciones exitosas y reinvenciones que no han ido a ningún lado. Y esto es normal y yo creo que prácticamente, es más, esa es la regla y no la excepción. Y tú lo sabes muy bien que hasta en el... La regla te refieres a que hayan fracasos. Absolutamente. O sea, no todo el mundo o nadie prácticamente tiene un récord de 100%, de éxitos al 100%. Eso no existe. Ni las empresas más grandes del mundo, ni Procter & Gamble, ni Unilever, ni Boeing, ni nadie la ha pegado al 100%. Ok, entonces vamos a esas 8 recomendaciones que desde tu perspectiva, sobre la base de tu experiencia, tú puedes ofrecer. Son 8 Cs. ¿Cuál es el primero? El primero es ser específico. ¿Sabe? Hay que ser específico. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que a ti te guste, no sé, te gusta viajar. Quizás me gusta viajar, yo quiero trabajar en la industria del turismo, me gusta la gente, me gusta la gente alegre, me gusta ver cómo la gente la pasa bien, me encanta. ¿Ok? ¿Qué aspecto del turismo te interesa? ¿En qué quieres trabajar? Hay 1000 facetas del turismo. Entonces hay que ser específico. ¿Quieres ser guía turístico? ¿Quieres gerenciar un hotel? ¿Qué quieres hacer? Hay que ser muy específico. O sea, específico contigo mismo, ¿no? Y específico con la persona o contigo mismo estás hablando. Bueno, todo empieza contigo mismo, Sammy. Todo empieza contigo mismo. O sea, tú no puedes, o sea, tú tienes que ser perfectamente, y eso me lleva al segundo punto, pero el primer punto es, tú tienes que estar muy claro en lo que tú quieres hacer. Ok. Tú quieres ser guía turístico y tú te orientas. O sea, y la consideración de puedo hacerlo, no puedo hacerlo, tengo la habilidad, no tengo la habilidad, me va a ir bien, me va a ir mal, voy a pelar bola, no voy a pelar bola. Esa es después. Bueno, o sea, no hay en realidad tampoco lo que voy a compartir contigo. No es un orden, no, claro, pero ya va, un segundo. Mira, la razón por la que te hago la pregunta es porque nosotros nos saboteamos muchas veces. Tenemos el diablito interno que te dice que tú no vales nada, cállate la boca, tonto, no, tú no puedes hacer eso, no vas a poder. Y cuidado si tu diablito es externo y lo que tienes alrededor, en vez de ayudarte, te dicen
peor. Tú estás loco, ¿cómo? O sea, X, la cantidad de cosas que probablemente mucha gente que nos esté viendo ha vivido algo parecido. Entonces, mi pregunta es por eso. Ponle que yo tengo en mi corazón que yo quiero vender rosas. Me encantan las flores, he aprendido mucho de rosas, quiero vender rosas, pero es una locura, pero no voy a vivir de eso. Whatever. Cuando yo me trato de ser específico con qué es lo que quiero, me va a sabotear mi diablito interno, y si se me ocurre contarlo, me va a sabotear el diablito externo también. Por eso te hago la pregunta, si ser específico es antes o después de enfrentarte con tus posibilidades. Mira, es una buena pregunta. Yo te diría que todos, de nuevo, es difícil colocar qué viene primero y qué viene después, ¿no? ¿Sabes? Porque todos tenemos sueños, a todos nos gustan ciertas cosas, todos tenemos una pasión por algo. Como dices tú, en tu caso es la venta de las rosas, en mi caso fue la música, la venta de aviones. Todos tenemos sueños. Y esos sueños es algo que nosotros cargamos y trabajamos a lo largo de los días, de los meses, de los años. ¿Ok? Pero hay que ser específico, hay que aterrizarlo, ¿no? Y obviamente, y hay que ser, que es el segundo punto, hay que ser honestos consigo mismo. O sea, tú tienes que ser honesto contigo mismo. Te puede encantar vender rosas, pero también tú tienes que determinar si es un negocio que a tu juicio o al juicio quizás de los expertos pueda devengar frutos, ¿ok? Te pueda mantener, te ayude a mantenerte a ti, si tienes una familia, a tu familia. O sea, uno no puede tapar el sol. Esto no es una cosa, aun cuando obviamente por razones prácticas lo estamos dividiendo en un orden, esto realmente viene todo junto. O sea, en el mismo momento que tú estás decidiendo qué quieres hacer, tú tienes que saber realmente, ok, yo quiero ser astronauta. ¿Puedo ser astronauta? A mi edad, en este momento, ¿puedo ser astronauta? Las posibilidades son bastante remotas. Entonces, obviamente tienes que darte cuenta qué es lo que es viable y qué es lo que no. Entonces, mira, soy específico, ser honesto. 3. Honesto contigo mismo, que es también, hay que ser también realista. Y ser realista no es solo ser realista acerca de tus habilidades, como lo hablamos en el segundo punto, que es ser honesto contigo mismo, que es la parte también de hacer la hoja de cálculo. Mis fuertes son tales, mis débiles son tal, y esto es lo que yo puedo ofrecer. Ser realista en el sentido que reinventarse no es un proceso necesariamente fácil, no es un proceso rápido, ¿ok? Hay competencia, te vas a enfrentar con competencia, con obstáculos, y hay que estar muy claro de lo que te espera a lo largo de este nuevo camino. Entonces, hay que ser realista. Y me lleva al punto número 4 también, y todo, como tú lo dijiste, Sammy, todo está atado, ¿ok? Hay que ser paciente. Yo me di un año para vender mi primer avión. O sea, yo digo que yo empecé a trabajar y, o sea, a mis 50 años me arremangué, me subí las manos, me arremangué la camisa e hice de todo. Entonces yo le decía a quien hoy en día es mi socio, yo hago de todo, a mí no me importa hacer el trabajo más básico, más elemental, porque no lo he hecho. O sea, si tiene que ver con aviación, yo no lo he hecho y es la única manera de aprender es haciéndolo. Me tomó 9 meses vender mi primer avión. ¿Ok? 9 meses. Fue básicamente un embarazo prácticamente. Un parto. Exactamente. Entonces, hay que ser paciente. El éxito, con rarísimas excepciones, no es instantáneo. Y también entra otro proverbio, otro refrán americano, que es: el éxito es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. ¿Okay? O sea, tú tienes que estar dispuesto a tomar un riesgo. Tú tienes que estar dispuesto a prepararte, ya sea a educarte, a adquirir experiencia, a conocimientos, know-how, con una oportunidad que en mi caso, yo me la busqué. Cuando se encontró la preparación de yo calarme 9 meses trabajando y sigo aprendiendo, valga la aclaratoria, con la oportunidad, ahí fue cuando vendí mi primer avión, pero me tomó 9 meses. ¿Ok? Hay que ser perseverante. Te vas a dar... Esa es la quinta, ¿verdad? Esa es la quinta. Hay que ser perseverante. Te vas a topar obstáculos, con no. Mucha gente te va a tratar de loco. Yo tenía amigos míos que pensaban que yo estaba completamente loco cuando les dije que quería vender aviones. Me dijeron ciertos comentarios que no eran particularmente agradables, que yo no quería oír.
las miraditas, los comentarios, pero hay que ser ¿Y tu esposa no te dijo que estabas loco? No, yo tengo la gran fortuna de estar casado con una mujer que siempre me ha apoyado en mis proyectos. Posiblemente ella lo pensó, nunca lo hemos conversado, pero quizás aprovecha la excusa de esta entrevista y pregúntale. Oye, mira, ¿sabes qué preguntó? Posiblemente mis hijos pensaban que yo estaba loco. Y si Dalit lo pensó, nunca me lo comentó, nunca me lo dijo. Pero de nuevo, o sea, también fue algo, ella sabía lo miserable que yo me sentía, lo mal que yo me sentía en mi situación actual con mi trabajo. Y yo creo que estaba muy claro para los dos que si yo seguía por ese camino, la cosa iba a terminar mal para mí y para nuestra relación. Ok, entonces ya llegaste, ya te lanzaste sobre la perseverancia que me acabas de mencionar. ¿Cuál es la clave para seguir adelante? Pues estamos hablando de 9 meses. Se dice fácil, pero cuando no has ganado plata, porque no has vendido nada, estás dudando de ti mismo porque no estás seguro todavía si cogiste el camino correcto y no estás seguro si ya se está acercando el año y todavía no has podido hacer nada y vas a tener que reinventar. Me imagino que el miedo, una vez más, se alborota. Entonces, ¿a qué herramienta acudiste para poder mantener la perseverancia y el rumbo fijo? Como te comenté, yo me di un plazo de 1 año, Sam, y yo me prometí a mí mismo, yo me dije, yo no voy a entrar en el modo de pánico ni de miedo. Tengo un año. Tú decidiste que no te ibas a permitir que el miedo te paralice. Absolutamente. Yo me fijé, yo tenía un colchón económico que me iba a durar 1 año y me dije, voy a ofrecerme esta oportunidad. Mira, cambiando un poco de tema ligeramente, el dinero es muy importante, pero una de las cosas que el dinero te compra o te permite comprar es opciones en la vida. Y eso es invalorable. Tener opciones. A mí, yo ahorré, trabajé muy duro por muchos años, logré ahorrar una cierta cantidad de dinero que me permitió darme el lujo de saltar y de explorar esta oportunidad. Y ahora, pero disculpa la interrupción, pero sí, tú, bendito Dios, que tuviste todas esas oportunidades y que sigas teniéndolas para siempre. Pero hay gente que no tiene esa oportunidad y se siente tan mal como tú mencionaste en los 4 cuadrantes, está haciendo algo que no le gusta y no gana plata, o lo sacan de su trabajo, el que tenía, y se queda colgando. Y no tiene tiempo tampoco, está inventando. Esa persona igual tiene que ser específica, honesta, realista, paciente y perseverante, ¿o no? Y hay 3 más. Sí, absolutamente. Absolutamente. Mira, yo pasé por todas esas. Yo fui, como decía yo a mis amigos, yo fui el peor empleado del mundo. Yo odiaba ser empleado, detestaba ser empleado. ¿Okay? Yo no me gustaba, yo quería trabajar por mi cuenta, no me aguantaba en muchas ocasiones a mis jefes, pero me tuve que tragar ese trago amargo y trabajar porque tenía una familia que mantener. Y efectivamente, yo perdí mi trabajo un par de veces, posiblemente porque yo era el peor empleado del mundo. Entonces, o sea, estamos poniendo las cartas sobre la mesa, aquí no te estoy declarando nada. Entonces, yo pasé por todo eso. ¿Cuál es la sexta? Si después de ser perseverante, si logras mantener la perseverancia y no te dejas vencer por el miedo, porque calculaste bien lo que me acabas de contar en tu caso, tú sabías, tengo este lapso, en el caso tuyo fue 1 año, pero cada quien tendrá el lapso que se ponga. Y como dicen en inglés, stick to the plan. Yo me quedo pegado a eso, que es lo que quiero hacer. Ok. Así. ¿Cuál es el sexto? El sexto paso, la sexta faceta, por así, no llamémoslo paso, llamémoslo faceta, Sam, porque nuevamente no hay un orden cronológico, todo puede suceder a la vez o no. El sexto es ser extrovertido, es extremadamente importante y no puedo recalcártelo con suficiente énfasis lo importante que es hablar, preguntar y rodearse de gente inteligente y gente que te puede ofrecer un apoyo, gente que te puede ofrecer una crítica constructiva. Y a la vez es crucial, es determinante evitar y huirle a los negativos, a la gente negativa. ¿Eso es el 6 o ese es el 7? Ese es el 6, todo eso va junto.
O sea, evitar la gente negativa, la gente tóxica. La gente tóxica, absolutamente, porque la gente tóxica te va a criticar, te va a apagar la vela, te va a pinchar el globo por múltiples razones, ya sea porque ellos mismos son pesimistas, negativos, porque les ha ido mal, por envidia, por celos, porque no se atreven a hacer lo que tú estás atreviéndote a hacer. Les encantaría hacerlo, pero les da miedo, entonces, que tú. Exacto, o sea, y hay mucha gente que le gusta también ser empleada y no hay nada malo con eso. Hay gente que le gusta tener su trabajo de 9 a 5, recibir su cheque cada quincena y no concibe que alguien que pueda lanzarse al ruedo y tratar de lanzar su propio negocio y reinventarse. Ahora a mí él dijiste ser extrovertido y caramba, eso está fácil de decir, pero el que no es extrovertido no es extrovertido, pues es una característica de la personalidad para la cual hay mucho que trabajar si la quieres superar. No es que de un día para otro, bueno, hoy voy a ser extrovertido porque quiero lanzarme a un trabajo. ¿Qué recomiendas tú para una gente que por naturaleza es introvertida? Porque de todas maneras puede tener el derecho y las ganas y la fuerza de reinventarse. Mira, o sea, quizás no me lo creas, o sea, pero yo soy una persona extremadamente introvertida y reservada. Probablemente no. No sé si tú te acuerdas, en mi época, de la época de bachillerato, yo era un muchacho extremadamente callado, introvertido, tímido, y la vida me llevó a hacerme un trabajo interior y romper esas cadenas, las cadenas de la introversión. ¿Podrías, esto nos desvía un pelo, pero creo que vale la pena hurgar? ¿Tú Sí. podrías identificar una o dos herramientas que usaste para poder superar esa introversión? Porque, insisto, hay mucha gente fabulosa que es tímida. Sí. Y tienen extraordinarias habilidades, pero no se saben vender porque son introvertidos. Correcto. ¿Hay alguna herramienta de las que tú utilizaste? Porque me luce por lo que me estás contando que tú estabas en ese grupo. ¿Qué hiciste para poder vencer eso? Una excelente pregunta, Sam. Tendría que pensarlo un poco. Y eso probablemente nos puede tomar todo un espacio de 1 hora hablar de eso. No te vamos a seguir, no importa. Okay. Te lo debo. Lo que sí quiero decir, a modo de acotación, es que no fue fácil, no fue inmediato, no fue instantáneo, me tomó muchos años de trabajo. Pero probablemente una de las cosas que me motivó a romper con esa introversión tan fuerte fue el darme cuenta que la gente que habla es la gente que tiene éxito. O sea, en el comercio especialmente, si tú eres un científico y estás encerrado en un laboratorio todo el día, probablemente no necesites tener demasiadas dotes de extroversión. Y la llamo dote porque ser extrovertido es un don de gentes y es un talento. Pero si estás en el comercio, estás en las relaciones públicas, en la publicidad, de alguna manera tienes que hablar con la gente y codearte con la gente y vender a la gente. Dependiendo qué decidas hacer, es más importante aún o no tan importante el ser extrovertido. Entonces, siempre es importante, siempre es útil. Creo que la palabra correcta es siempre va a ser útil. Útil, exacto. Pero más allá de la extroversión, y de nuevo, no quiero entrar en grandes detalles porque hubo una conversación con una pareja amiga mía que fue la que me propulsó a hacer la llamada, a buscar la lista de brokers y generar mi primera llamada. ¿Qué te dijeron? ¿Cuál fue? Una conversación larga. Yo le comentaba a una amiga mía que me interesaba vender aviones. Y ella es una mujer muy inteligente, muy profesional. Y ella me dijo, bueno, deberías entonces, me dijo, ¿por qué no vendes barcos? Estás en Miami, es la capital mundial de los yates, bla, 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 bla. Y yo me quedé pensando y me dije, a mí los barcos no me llaman tanto la atención. Pasaron varios meses y ellos viven en Europa, esta pareja amiga mía. El marido vino a Miami y estuvo de paso y me llama para saludarme. Y yo decido también comentarle que yo estoy buscando un trabajo nuevo, una carrera nueva. Y le pregunté y le dije, mira, Stefan, ¿qué me recomiendas tú que yo haga? Sabiendo lo que tú sabes acerca de mí. Y él me comenta, tipo también muy lúcido, extremadamente exitoso en su campo. Dice, pero mi esposa te dijo que fueras vendedor de yates. Y eso fue lo que me
me incitó a sentarme y a decirme, cónchale, pero espérate, ya 2 personas me dicen que quieren que venda yates, pero yo no quiero yates, los yates no me interesan, lo mío es la aviación. Y fue una especie como de carambola emocional que me forzó a decidirme en ese momento, lo que yo quiero vender son aviones. Por eso te digo que a veces hay que hablar, y a veces no es necesariamente la extroversión. Habla con gente inteligente, habla con gente que tengan 2 dedos de frente, que tengan cancha, que tengan experiencias de vida, que te puedan de repente lanzar un chispazo, de repente te tiran una idea, una sugerencia que te genere algo más. Por eso te digo, es muy, muy importante hablar, pero tienes que hablar con gente. Nos quedan dos. Sé específico, sé honesto, sé realista, sé paciente, sé perseverante, sé extrovertido. Séptima. Sé valiente. Y la valentía quizás forma parte de algunos de los puntos precedentes, pero tienes que ser valiente y ahí va lo del miedo. La valentía, Sammy, la definición de valentía no es la ausencia del miedo. La definición de la valentía es sobreponerse al miedo. Cuando tú le tienes miedo a algo y tú lo encaras, lo enfrentas, tú eres valiente. Tengas o no tengas éxito después, pero esto es un acto de valentía. Y hay que ser valiente. Tú tienes que sobreponerte al miedo, tienes que poder sobreponerte a los obstáculos, a tus propios miedos, a tus temores y echar para adelante. La valentía. Es muy importante. Pero déjame tratar de conectar un poco de lo que hemos hablado. Porque si estoy entendiendo bien, se me ocurre que uno de los mecanismos para vencer ese miedo, hay varios que tú ya mencionaste. Sí. Tengo un plan. Teniendo claro qué eres, qué sabes, qué no sabes, qué límites tienes y qué límites no tienes, dentro de ese plan puedes encontrar cómo suplir aquellas deficiencias que puedas tener, entrenarte en algo, aprender algo nuevo, etcétera. Y tienes conocimiento real de cuál es tu capacidad de aguante. Es decir, si esto me sale mal, ¿cuánto tiempo voy a aguantar y voy a sobrevivir igual? Bueno, esas 3 cosas ayudan a poder vencer el miedo, porque si no termina como una persona que no sabe nadar y se cae al agua, empieza a tirar patadas desesperado porque se puede morir en cualquier momento. Entonces, cuando dices ser valiente, está, como dijiste al principio, interconectado con las otras 6 que dijiste. Si sigues todas de alguna manera, ser valiente va a ser más posible, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, de nuevo, tiene que cundir la ecuanimidad. Tienes que ser ecuánime contigo mismo, tienes que ser realista. Y si combinas todos estos 8 puntos que te voy a dar, falta el octavo, te permite encarar las cosas de una manera un poco más científica. Y sabes que voy a contarte que además de los 8 C, hay un no sé. Pero vamos a terminar con el último C, que es C activo. Y por C activo me refiero activo, sí, C activo. Y por activo me refiero a muévete, haz deporte, haz ejercicio. Tú vas a ser activo si si te vas a lanzar al ruedo y quieres buscar un trabajo, te quieres reinventar, forzosamente vas a tener que ser activo. Aquí yo me refiero a la actividad física. Haz un deporte, a caminar, juega ping-pong. Pero conéctame el razonamiento detrás del cual estás sosteniendo que para yo reinventarme necesito ser activo. Y si no me da la gana de ser activo, yo no me puedo reinventar. Sí, claro que te puedes reinventar, pero te estás de alguna manera saboteando. Y te voy a explicar por qué. Elabora, por favor. O sea, ¿qué ventaja tiene con respecto específicamente a la reinvención? Porque obviamente no tenemos que hablar de las virtudes de moverse. Eso lo entendemos. Pero ¿por qué tú lo conectas directo con el tema de reinvención? Absolutamente, Sammy. Mira, todos sabemos de los beneficios físicos del ejercicio. Lo que quizás sabemos un poco menos o conocemos menos son los beneficios psicológicos del ejercicio. Lo que el ejercicio hace para la mente, para el proceso creativo, para aterrizar. Yo, personalmente, mis mejores campañas publicitarias, mis negocios más exitosos, generalmente han surgido mientras yo hago ejercicio. Lo que llamamos en criollo botar corriente. ¿Okay? Especialmente cuando tú estás tratando de reinventarte, que estás pasando por un periodo extremadamente estresante, ¿okay? Porque no nos vamos a quedar a cuentos.
lo que yo te acabo de comentar, el proceso de cuando yo pude vender mi negocio a la reinvención, fueron 3 años y medio de estrés constante. ¿Sí? Y eso te persigue noche y día. Si no hubiera sido por el ejercicio, ir al gimnasio, correr, levantar pesas, lo que tú quieras hacer que te permita botar, de alguna manera, emitir, o sea, encarrilar esa energía de otra manera, yo me hubiera vuelto loco. O sea, lo peor que tú puedes hacer es estar sentado frente al computador 24/7. Salir a caminar, hacer algún ejercicio, una actividad que te guste. O quizás que no te guste tanto, pero que te permita airearte la mente un poquito, ventilarte la mente, es extremadamente importante porque te va a permitir nivelarte, tranquilizarte y quizás tocar ciertos aspectos de tu realidad que el estrés te los ha bloqueado, que no te permite accesar. Ok. ¿Entiendes? Ahora, antes de hacer el resumen, ¿cuál es el no ser? Me dijiste que tenías un no seas. Sí, no seas impulsivo. Impulsivo. No impulsivo. Te voy a dar un ejemplo muy breve. Un amigo mío perdió su trabajo de toda la vida. Él tenía un trabajo, un excelente empleo en una compañía. Él acababa de tener 2 niños. En aquel tiempo, él y su mujer, era una pareja joven, recién casada. Tenían 2 niños, bueno, unos años de casado. Él pierde su empleo y en un acto de desesperación, él hipoteca su casa para abrir una especie de restaurante, una especie de, sí, un restaurante, un bagel shop, ¿okay? Con un socio que él encontró no sé cómo, con quien él no se llevaba particularmente bien. Hipotecó su casa, abrió el negocio y en cuestión de 6 meses tuvo que cerrar porque no lo pensó bien. Él básicamente se agarró del primer salvavidas que encontró por ahí flotando en un acto de desesperación y le fue mal. No puedes actuar de manera impulsiva. Piénsalo bien. De nuevo, los 8 Cs que yo te di te conllevan a enfocar tu próximo paso de una manera razonable, de una manera ecuánime, de una manera objetiva. La subjetividad radica en lo que a ti te gusta hacer. Eso es subjetivo. A ti te gusta hacer algo o no te gusta. Pero de ahí en adelante, todo es objetivo. Ok, Javier, nos quedan apenas 7 minutos. Quiero tocar 3 temas más antes de irnos. Te pido que trates de concentrar la respuesta en la medida de tus posibilidades. Sí, ¿Qué consideras tú que es preferible? ¿Es preferible comenzar el proceso de reinvención mientras estás en la actividad X que quieres dejar? ¿O es más viable o mejor cerrar, cortar, chao, ya estoy completamente fresco fuera de ahí y entonces comienzo la reinvención? La A. Si tú tienes un trabajo que te está produciendo entrada para mantenerte y a tu familia, etcétera, empieza tu proceso de reinvención desde ya. Desde ya. Utiliza las pausas en ese trabajo, los momentos quizás huecos en ese trabajo, para ir labrándote una estrategia e empezar y sentar las bases para tu reinvención. Absolutamente. Como dije, no permitas, perdón, una cosa de nuevo, el no ser, que te dije de lo impulsivo, no ser impulsivo, muchas veces es resultado de la desesperación. Y la desesperación tiene un elemento, un factor monetario muy importante, porque todos necesitamos ganarnos la vida. Entonces, si tú tienes un empleo que te está por lo menos cubriendo tus gastos, no te está quizás, no eres feliz, pero te cubre los gastos, empieza tu proceso de reinvención desde ya, especialmente si ya tú sabes qué te gusta hacer. Si te hundes, tú dijiste, no entramos en detalles porque podemos estar todo el día hablando de los detalles, pero si te hundes, te salió mal, voy a inventar, y estás a punto de vender un avión en esos 9 meses de que nos hablaste, y ya estaba todo listo, y el último día el tipo dice, ¿sabes qué? No me da la gana, no lo voy a comprar, vete. Y perdiste 3 meses de inversión de tiempo y esfuerzo, etcétera, y se te cae el mundo. Entonces, ¿qué haces cuando te caes en el proceso de reinvención para volver a salir a flote? ¿Cuál es el recurso primario al que hay que acudir? Bueno, ahí tú tienes que sentarte y pensar y decirte, bueno, ¿sigo o me declaro básicamente derrotado y cambio de rumbo? ¿No? Es muy sencillo. ¿Sí? Mira, los negocios
Y aquí estoy hablando específicamente de negocios. Vengo y repito, o sea, la reinvención puede tener un aspecto comercial o puede ser un aspecto de autorrealización. A lo mejor tú quieres, a ti el dinero, quizás para ti el dinero es secundario, tienes dinero, pero quieres reinventar en pintor o en músico o en algo, no sé, un pianista, qué sé yo. Entonces, una de las definiciones que tengo, que la puse, esto lo encontré en internet, no es de ningún, o sea, y es de un diccionario, no sé cuál es, no importa, suena sensato. La reinvención no solo consiste en cambiar nuestros hábitos laborales, también tiene que ver con cambiar pensamientos, hacer un cambio en nuestra forma de vida y de ver las cosas con relación a lo que nos está diciendo. no solo eso, sino a ti mismo también. Nos quedan dos cositas más y 4 minutos, tengo que apurarme. Dale. ¿Alguien te sirvió de inspiración? ¿Tú crees que vale la pena o es útil conseguir como un role model? Alguien que te diga, wow. Sí. ¿Quién te sirvió? ¿Puedes contar? Sin que diga el nombre, ¿qué características te... En 4 minutos posiblemente no, pero me acuerdo muy claramente del momento de la epifanía, cuando decidí que quería deshacerme de mi negocio y dedicarme a hacer algo que me encantaba. Era el chef Daniel Boulud, en una entrevista. Cuando ese señor lo entrevistaron, ese señor demostraba una pasión tal por lo que él hacía, que fue, digamos, el detonante para mí de tomar una decisión, porque en ese momento me di cuenta que ya yo no sentía pasión por lo que hacía, que tenía que buscarla en otra cosa. Última pregunta, Miel, lamentablemente, pero bueno, tal vez podemos seguir conversando en otro programa. ¿La edad es un límite para reinventarte? No, bueno, mira, o sea, si yo hoy a los 60 años me quiero reinventar de futbolista profesional, que me encantaría, obviamente es absurdo, es un absurdo, pero me puedo reinventar en una cantidad de cosas y lo estoy haciendo. O sea, ya yo estoy pensando en los próximos negocios, en los próximos pasos. No hay edad, la edad no es límite. Punto. A mí, si en una sola frase, en inglés le llaman el takeaway. ¿Qué le dices tú a los que nos están viendo? Como que si hay algo que se tienen que llevar de esta conversación, es esto. ¿Qué es eso? Bueno, te diría que es una combinación de posiblemente dos ideas. Una es, si no lo haces hoy, o sea, si le tienes miedo a algo hoy, más tarde le vas a seguir teniendo miedo. Así que hazlo ya, tírate, ya, no esperes. El tiempo pasa inexorablemente, lo hagas o no lo hagas. Hazlo hoy y el pensamiento atado a eso es, just do it. No lo sobrepienses. Hazlo. Nike. Hazlo. Amiel Moscona, músico, comunicador, creativo, vendedor de aviones, traductor y hasta productor de televisión, pero eso vendrá pronto. Se los contaremos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias, sí. Amiel. Que tengas un excelente día. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy y nos vemos en la próxima edición de Sentido Común. Chao, Amiel. Gracias. Hasta entonces. Muchas gracias. Gracias por tu invitación. Bye. Bye.